Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, antes de comenzar este viaje quisiera tratar un tema muy importante brevemente, y es que su servidor siempre ha estado preocupado por ofrecerles material inédito. Sin embargo, muchos de ustedes nos hacen favor de enviar sus relatos a más de un creador de contenido. Si este es su caso, quisiera pedirles por favor que si ya enviaron un relato a otro canal, se abstengan de enviarlo a La Desolada Carretera. Y si es a su servidor a quien deciden darle el enorme honor de narrar su relato y compartirlo en este espacio, me lo envíen única y exclusivamente a mí, ya que así estaremos en condiciones de evitar estar narrando material repetido y siempre en nuestros viajes estaremos disfrutando de relatos inéditos. Queridos pasajeros, hoy un tema consentido en La Desolada Carretera. Aterradores y escabrosos relatos de hospitales que he hecho una breve investigación y creo que les puedo comentar, esto sí, en ningún otro medio, en ningún otro canal han sido compartidos. Así que espero que los disfruten y los escuchen con mucha atención. Por favor, pasajeros, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, ya que aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de La Desolada Carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Las alucinaciones. Cuando mi mamá enfermó en un principio, mis hermanos, hicimos uso de todos nuestros recursos para con ellos tratar de brindarle la mejor atención posible, esto en hospitales privados. Sin embargo, su enfermedad fue avanzando, y pronto nos quedamos sin los medios para poder tratarla en el sector particular. Así que, gracias a mi trabajo en donde se me da seguridad social, la pudimos ingresar al IMSS. Para quienes no son de este país, al Instituto Mexicano del Seguro Social. La verdad es que antes de esto, nunca había ingresado a las camas de esta institución, y fue ahí que me di cuenta que, a diferencia del sector privado, las habitaciones eran compartidas. En donde se encontraba mi mamá, era un espacio que albergaba 6 camas, colocadas de 3 en 3, unas frente a otras. Cabe señalar que de estas, no todas estaban ocupadas. Solo había una señora en una de las primeras camas. Mi mamá se encontraba al fondo, junto a una ventana, y a un costado de nosotros, en el cubículo contiguo, una chica de unos 20 y tantos años. Debido a nuestra cercanía y a que estábamos divididos por cortinas, me era posible escuchar lo que pasaba en la cama de al lado. Así que pronto me di cuenta que esta chica comenzó a decir que a la entrada de nuestro cuarto estaba notando la presencia de una sombra alta y alargada, que se encontraba parada ahí, observándonos a todos. El diagnóstico de esta joven era que había desarrollado un coágulo que estaba viajando por su torrente sanguíneo, de modo que cuando éste pasaba por ciertos órganos, le provocaba dolor, pero cuando llegaba a pasar por su cerebro, éste la hacía alucinar, y era, según las enfermeras, debido a esto que refería a la presencia de aquel ser. «Mamá, la sombra se está acercando, ya está más cerca de nosotras. La puedo ver mejor. Tiene cara de calavera», decía la joven inquieta, a lo que su madre, preocupada, le respondía que se tranquilizara, que no había nadie ahí, que estaba viendo cosas debido a su enfermedad. Mientras que mi madre, todavía consciente, y yo solo nos volteábamos a ver con cara de asustados. Los días pasaron y la enfermedad de mi mamá continuó avanzando y agravándose, mientras que nuestra compañera de al lado seguía manifestando ver la presencia de aquel ser, según ella, cada vez más cercano a nosotros. Para efectos de hacer más llevadero este proceso, los hermanos nos turnábamos para cuidar a nuestra mamá en la noche, y así un jueves me tocó hacer la guardia a mí. Llegué hasta el hospital. Por su estado,
temiendo ya lo peor para mi progenitora. Me instalé y nos disponíamos a dormir. Llegó la madrugada y cerca de las 2 de la mañana, los gritos de la vecina me despertaron. «Mamá, ya está aquí a mi lado. La sombra. Tiene manos de huesos, mamá». «Cálmate», dijo la señora. «Tranquilízate». Honestamente sentí miedo. Me levanté y pude ver a mi madre, inmersa en un sueño muy profundo. En eso la muchacha dijo: «Ya se va, mamá. Está caminando al fondo». Va hacia el fondo. No pude evitar estremecerme y fue en ese momento que noté que mi madre hizo una expresión, sin despertarse. Parecía que algo le había dolido, y tras esta queja, hizo una especie de ronquido muy fuerte, casi como si algo en su interior se hubiera roto. En ese instante pude notar un detalle interesante, pasajeros, que no sé si al encontrarse en una situación parecida, alguno de ustedes lo ha llegado a notar también. Y es que del cuerpo de mi progenitora pude ver que salió un destello, una luz que se hizo presente solo un instante, parecida cuando un foco de repente se funde. Esta luz ascendió rápidamente hacia el techo del hospital y salió de la habitación. Gracias a todos estos detalles, me quedó claro que mi madre había pasado a mejor vida. Di aviso a las enfermeras, quienes confirmaron en ella la ausencia de signos vitales, y entonces las disuadí de hacer uso del carro de reanimación, ya que pensé que no había mucho que hacer. Además, era el deseo de mi mamá que no se le tratara de auxiliar y que no se le reanimara en caso de presentar un cuadro así. Atando cabos y sin ser una persona supersticiosa, ahí razoné que, tal vez, nuestra vecina en realidad nunca alucinó, y más bien debido a su condición, o tal vez debido a ciertas capacidades con las que ella contaba, le fue posible observar cómo la muerte ya estaba acechando a mi madre, y paulatinamente fue acercándose a ella, hasta que al final se la llevó. Segunda escala. No apagues las luces del pabellón. ¿Quieren saber por qué me aterra la idea de recorrer los pasillos de un hospital en la noche? Déjenme contarles. Nunca fui una persona muy espiritual y jamás creí en fantasmas, hasta que comencé a trabajar en los turnos nocturnos de un hospital. Ustedes podrán tener la opinión que deseen, pero basada en mi experiencia les puedo decir, los nosocomios están embrujados. Como lo mencioné, empecé a trabajar en el turno nocturno de un hospital, en un pabellón al que estábamos asignadas únicamente 3 enfermeras, así que no era difícil para nosotras ubicar dónde estaba cada quien. Cabe señalar que este pabellón estaba muy segregado del resto del hospital, así que era muy improbable, por no decir imposible, que recibiéramos la visita de otro personal, ya que para ello habrían tenido que recorrer una gran distancia y, entre otras cosas, hacer uso de otro elevador, etc. La situación con este pabellón era que generalmente era usado como un espacio para realizar cirugías ambulatorias, es decir, procedimientos sencillos que no requieren de hospitalización y que, tras su término, generalmente se puede dar de alta el mismo día al paciente. Ese día, el pabellón había sido cerrado a las 2 de la tarde aproximadamente y ya nadie había hecho uso de él. La noche llegó y con ella su servidora a su turno. Recuerdo que eran las 2 de la mañana y todo estaba tranquilo, cuando me di cuenta que las luces de esta área estaban encendidas, lo que me pareció innecesario, así que me introduje en el pabellón. Apagué las luces, di la media vuelta y comencé a caminar hacia la salida, cuando de pronto las luces
se encendieron nuevamente. Pensé que esto era extraño, pero aún así me introduje otra vez. Las apagué y me dispuse a salir. Y como ustedes podrán adelantar, las luces se encendieron de nueva cuenta. En este punto pensé que tal vez mis compañeras querían jugarme una broma. Me detuve y dirigí una mirada al área entera, y ahí entre las camas me pareció ver el destello de una pequeña persona, del tamaño de un niño, vistiendo una bata rosa. Lo pude ver solo por un instante. En primera instancia pensé que era un paciente infantil, que se había perdido y que al verme se había escondido. Así que procedí a buscarlo en el área, pero no lo pude localizar por ningún lado. Desconcertada, apagué las luces nuevamente y me disponía a salir del área, solo para ser sorprendida por el encendido de las luces por tercera vez. Ya en este punto, fue que un miedo enorme me invadió, así que hice caso omiso y ahora me dirigí hasta el área donde se encontraban mis compañeras. Al llegar a la estación de enfermeras, ellas me miraron. Yo les confesé justo lo que había pasado y una de ellas dijo: «El pequeño que viste llevaba una bata rosa, ¿verdad?». Yo sorprendida le dije que sí, a lo que ella respondió que en múltiples ocasiones otras enfermeras se han encontrado con ese fantasma. Además, añadió el trasfondo de sus apariciones. Según ella, en años pasados, esta área era el pabellón infantil, y el alma que se manifiesta correspondería al de una niña que lamentablemente se encontraba muy enferma, y precisamente en esta área sufrió una complicación, y ahí perdió la vida. Como dato adicional se mencionaba que esta niña en todo momento hizo hincapié en que las luces se mantuvieran encendidas, ya que padecía de un fuerte miedo a la oscuridad. Quiero confesarles, pasajeros, palidecí ante aquella revelación. Mi compañera terminó su relato diciendo que a partir de esa fecha, la niña se aparecía ahí, en ese pabellón, encendiendo las luces, y que debido a esto ellas ya no las apagaban. Finalizó diciendo: «Una disculpa, olvidamos mencionártelo». Queridos pasajeros, continuamos en este viaje a través de la desolada carretera. Antes de continuar, una breve pausa para invitarlos a que, si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. Y además ustedes podrán decir #YoSoyPasajero. A su vez los invito a visitarme y a añadirse en mi perfil personal de Instagram, en donde me gusta mucho estar en contacto con ustedes y tener la oportunidad de que nos conozcamos. Me encuentran como LocuTonyMX. LocuTonyMX, los espero. Y también estamos recibiendo sus relatos en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Si lo envías de antemano, muchísimas gracias. Habiendo dicho lo anterior, pasajeros, es momento entonces de continuar nuestro viaje y de dirigirnos ahora hasta nuestra última y tercera escala de esta noche. Espero que la disfruten. Tercera escala. Mis amigos del hospital. Cuando sales de vacaciones con tu familia, un accidente es lo último que piensas que puede ocurrir. Mi hijo de 8 años había bajado las escaleras del hotel de forma abrupta y esto había provocado que cayera, golpeándose fuertemente la cabeza. Lo trasladamos al hospital. El impacto había hecho que su cerebro se inflamara, así que su estado no era crítico, pero el pronóstico era reservado. Había transcurrido una semana, y les recuerdo, nosotros no radicábamos en esta ciudad. Los doctores habían recomendado no trasladar a mi hijo a otro hospital, ya que esto sería peligroso, además de que nos haría gastar recursos, que la verdad ya comenzaban a escasear,
debido al elevado costo de la atención médica. Por sus compromisos laborales, tanto mi esposo como mis demás familiares tuvieron que regresar a nuestra ciudad, de modo que su servidora fue la única que se quedó al cuidado del niño. Los días pasaron y mi hijo no mejoraba. La cuestión económica me hacía también preocuparme sobremanera. En cierta noche me encontraba sentada a un costado de mi inconsciente hijo, recargando mi frente sobre mi mano izquierda, misma que reposaba en el descansabrazos de un desgastado sillón. En ese momento, lágrimas de tristeza comenzaron a rodar en mi mejilla, cuando entonces sentí la presión de una mano sobre mi hombro. Me incorporé y el que trataba de llamar mi atención era un joven de unos 30 y tantos años a lo mucho, de complexión delgada, cabello negro y tez blanca. Él me ofreció un café y un paquete de galletas. Agradecí muchísimo el gesto y lo acepté con gusto. Lo invité a tomar asiento y él me dijo que se llamaba Miguel. A manera de desahogo, y porque me inspiró muchísima confianza, le conté todo lo que le había sucedido a mi hijo. Y él me escuchó atentamente. Terminando mis palabras, tomó mis manos. Pude notar que las suyas estaban muy, pero muy frías, y aunque este detalle me pareció anormal, decidí pasarlo por alto, ya que asumí que tal vez él había estado antes en algún área del hospital en donde estuviera el aire acondicionado a máxima potencia. Miguel me dijo que estuviera tranquila, que todo se iba a solucionar. Después me dijo que él, junto con su amigo David, se encontraban en ese hospital cuidando a un familiar suyo, así que me iban a hacer compañía y a apoyar en lo que pudieran. A partir de esa fecha, fue verdad que el apoyo de ambos jóvenes se hizo presente. Incluso en muchas ocasiones, ellos me hicieron favor de llevarme comida. Detalle que no saben cómo agradecí, ya que para ese momento mi situación era tan precaria que a veces no tenía ni para comer. A la par y muy importante, era su apoyo moral que esta pareja me brindaba. Ellos me dijeron que no me preocupara por remunerarles lo que me habían ayudado, ya que su situación era muy diferente a la mía. Ellos sí eran oriundos de esta ciudad, e incluso me dijeron que vivían justo detrás del hospital, por lo que ni siquiera estaban gastando en transporte para trasladarse. Los días pasaron, y eventualmente el cerebro de mi hijo comenzó a desinflamarse, y poco a poco fue mostrando mejoría, tanto así que finalmente recobró la conciencia. Su mejoría llegó a tal grado que decidieron darlo de alta. Ese día tomamos nuestras pertenencias, y antes de salir del hospital, cuestioné a la enfermera que nos estaba atendiendo acerca de mis amigos. Quería saber si ellos se encontraban en el hospital para despedirme y agradecerles todas las atenciones que me brindaron durante mi estancia. A lo que ella me respondió que no había nadie con esas características cuidando a un enfermo en el hospital. ¿Cómo se llaman?, me preguntó, a lo que le dije Miguel y David. La enfermera se quedó seria por un momento y luego dijo que eso no podía ser cierto, ya que efectivamente meses atrás, en ese hospital, se había atendido a una pareja de chicos con esos nombres y que precisamente mi descripción correspondía a las mismas características de este par de muchachos. Por respeto no caeré en muchos detalles. La enfermera me comentó que estos jóvenes se habían contagiado de una enfermedad que atacó a su sistema inmunológico y que lamentablemente ellos desconocían este hecho y nunca se atendieron, hasta que la afección avanzó a tal grado que nada se pudo hacer por ellos, y tras ser internados,
Primero falleció Miguel y David a los pocos días. En ese momento caí en cuenta de que ellos siempre se me habían acercado cuando yo estaba sola, y casi siempre de noche. De las veces que interactuamos, siempre lo hicimos únicamente nosotros tres, nadie más. A pesar de este hecho, había algo en mí que todavía no quería creer que esto fuera posible, que las que me habían ayudado eran en realidad un par de almas. No puede ser, le dije a la enfermera. Incluso ellos me dijeron que vivían atrás del hospital. Le hice saber. Ella meditó por un momento y me dijo, ¿atrás de este hospital? Sí, le dije. A lo que ella respondió, sígame, por favor. Me llevó hasta una de las ventanas del segundo piso donde estábamos, justo en la parte trasera del hospital. Recorrió la cortina y me dijo, asómese. Así lo hice, y en ese momento sentí que un escalofrío me recorrió completa. Luego me invadió una sensación que me hacía sentir que la temperatura de mi sangre bajaba drásticamente, ya que gracias a esta enfermera me di cuenta de un detalle que yo desconocía por no pertenecer a esta ciudad. Y es que lo que se encontraba detrás del hospital, al asomarme por la ventana pude darme cuenta de que no era una colonia o un fraccionamiento. Lo que en realidad se encontraba en esta área, me di cuenta de que era un cementerio. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.